Shalom, muy buenas tardes. Tenemos nuevamente la cita con el estudio de la Torá. Esta semana nos corresponde comenzar y abrir el libro de Baikra, más conocido como el libro de Levíticos. Y la Parashá tiene como nombre Baikra, el título original que se conoce en la Torá. ¿Por qué nosotros en la traducción española lo conocemos como Levítico? Simplemente por el hecho que se relata bastante más adelante el trabajo que los levitas hacían en el templo. Entonces, por esa razón le colocaron nombre levítico, pero el verdadero nombre que tiene este libro es Vaikra, que quiere decir Dios llamó. ¿Ok? Y vamos a comenzar leyendo los siguientes versos para entrar en contexto en qué vamos a meternos a estudiar. Dice Baikra 1, verso 1. Hachén llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, verso 2, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hachén una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuere un sacrificio olá, vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico y deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hachem. El comentario de la Torá Emet dice lo siguiente, y si no quiere llevar su ofrenda, se le fuerza a hacerlo. Esta porción la tomé de la Torá Emet. Y es increíble que digan, si esta ofrenda no la traen voluntariamente, se les va a obligar a traerlo. Vamos a ver qué nos quiere decir el Sod, la Cábala, con respecto a este tipo de ofrenda. Cuando nosotros nos metemos en el estudio de la Torá, ahora nos corresponde el tercer libro, que es el libro de Baikra. El primer libro, Bereshit, que ya no alcanzamos a estudiar porque nosotros comenzamos prácticamente desde las últimas parashá de Bereshit, pero cada libro refleja una historia correspondiente al alma y también unos diseños y unos planos que el creador le quiere transmitir al ser humano. En el libro de Bereshit existe todo lo relacionado a la creación, todo lo relacionado al plan original que el creador tiene para con el hombre. Entonces, cuando nosotros vemos que en Bereshit existe la creación, existe un mundo que realmente fue perfecto, un ser humano que fue increíble, que fue perfecto y que tenía la imagen y la semejanza del creador, que después con el pecado original, que nosotros ya hemos estudiado, hay una fragmentación, ese diseño se corrompe, cae el hombre del nivel espiritual en donde se encontraba. ¿Y cuál es el peregrinaje del alma aquí en la tierra? Es volver a estar en esa dimensión espiritual, en esa dimensión perfecta. Entonces, Bereshit encierra el comienzo, pero también a la misma vez encierra el final o el plan culminado del hombre. Que al final el hombre tiene que volver a ese estado, a como fue en el comienzo. Aquí podemos ver lo siguiente también, que esto a nosotros nos debería de motivar que al final de todos los problemas, las situaciones negativas que estamos viviendo, que hemos pasado enfermedades, luchas, pruebas, desgastes emocionales y un sinfín de cosas, tiene una enseñanza que nos está dando. Todo esto nos habla de que al final son procesos circunstanciales porque el producto final va a ser llegar a estar como estábamos en el principio. Es como que usted naciera e inmediatamente el creador le diera a usted lo mejor que va a hacer en su vida. Si usted tuviera la conciencia de ver la imagen o un video de cómo va a terminar sus mejores años, y le dijera a alguien, mira, esta va a ser tu imagen, esta va a ser tu diseño terminado, esto es a lo que vas a llegar
en el mejor de los años de tu vida. Y después de que tú vistes esta imagen, este video de tu mejor estado de tu vida, vuelves a la realidad y vuelves a ver los problemas, las circunstancias. Pero como viste el resultado final, eso te debería de motivar, eso debería de decirte, wow, me voy a esforzar, voy a soportar todo lo que venga, porque al final mi producto terminado va a ser ese. En Génesis se nos presenta a nosotros el producto terminado, a Adán, Eva en el jardín del Edén antes de pecar. Ese es el producto original y a la vez es el producto terminado. Y todo lo que estamos pasando o viviendo nos va a llevar al final a llegar a ese estado. Para eso tenemos que también aprender a usar las herramientas espirituales. Y una de ellas también que nos va a ayudar a la rectificación va a ser la conciencia Mashiach, que es el que va a reparar, el que nos va a ayudar a nosotros reparar aquella fragmentación, aquel pecado que el hombre cometió en el jardín del Edén o en el Gan Edén. Entonces, cuando nosotros ahora que entramos en el mundo de la Torá, ya entramos en este caminar espiritual, conociendo los secretos, conociendo las circunstancias, el fin de cada circunstancia, que el apóstol Santiago dice, al final dice que todas estas cosas tenlas como sumo gozo, sabiendo que al final te van a completar. Pero ¿quién en su inteligencia, en su sabiduría se goza o en su sano juicio se goza de las circunstancias negativas? Nadie. Pero cuando nosotros sabemos el resultado final, esto lo vamos a tomar como una experiencia de vida que quizás por consecuencias de nuestras acciones nos limitamos a vivir en esa dimensión espiritual. Se dice también que Dios, antes de que existieran los problemas, ya la solución ya estaba creada. Antes que existiera el pecado original, Dios ya tenía cómo remediar ese pecado original. Por eso, en el Midrash y en la Cábala se enseña de 7 cosas que Dios crea antes de la fundación del mundo. Y una de esas es el alma de Mashiach, que fue creada desde antes de la fundación del mundo, para ahora llevarnos a una elevación y poder, con esa conciencia, con esa chispa de alma que nosotros ya sabemos que la tenemos, poder también elevarnos sobre las dimensiones kármicas, sobre el cosmos y sobre circunstancias producidas por nuestras acciones. Y eso nos va a llevar a nosotros a estar en el estado original. ¿Ya? Génesis relata esa historia. Bereshit. De ahí pasamos a Shemot o a Éxodo, en donde el alma queda refugiada o queda esclava en una dimensión llamada Egipto. Y de ahí el Creador nos saca. Ahora estamos por celebrar la fiesta de Pesach y esa fiesta habla sobre la dimensión de la libertad, sobre cómo podemos elevarnos de conciencia. Ahí en el libro de Shemot se habla de la esclavitud, de la liberación, de los milagros que el Creador comienza a hacer con el fin de darle al hombre una elevación. Después de que sale del Egipto al desierto, hay una etapa donde el pueblo se rebela contra el Creador y comienza a levantar sus propios ídolos. Uno de ellos es el becerro de oro, lo cual trae una fragmentación en los mundos espirituales. Y para poder reparar ese pecado, ¿qué hace el Creador? Manda también al pueblo a levantar un Mishkan, levantar un templo, una morada donde la Shejinah, donde la presencia de Akadosh Baruj Hu iba a habitar. Todo eso lo relata el libro de Shemot. Después pasamos al libro que estamos estudiando, en donde ya seguimos avanzando en este caminar. Y aquí comienza a haber ordenanzas, empezamos a ver el tema de los sacrificios, el tema también de cómo trabajar nosotros en el templo, cómo conducirnos también en la presencia de Akadosh Baruj Hu. Por eso para allá se llama Yamó, desde haciendo alusión a las funciones que Moshe tiene que comenzar a hacer. Ya hicimos el comienzo, te di el diseño, pasó una situación de fragmentación, ahora ya tenemos que encaminarnos en este peregrinaje hermoso del alma. Y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice la Parashat y, y por qué nosotros ahora estudiamos el tema de los sacrificios, el tema de las ofrendas,
Y lo primero que se nos puede venir a nuestra mente es, ¿qué necesidad tiene el Creador de sacrificios? ¿Por qué manda pedir una ofrenda? Y más encima dice el verso, voluntaria. Y el comentario de la Torá dice, y si no lo quiere llevar voluntario, te vamos a obligar a traerlo. Es como algo contradictorio que una ofrenda tenga que ser obligatoriamente traída. Y eso es lo que vamos a estudiar. La palabra sacrificio, la verdadera palabra, la raíz, quiere decir corbán. Y corbán no tiene nada que ver con matar animales, con traer ofrenda o acá. La palabra corbán, sacrificio, tiene como connotación a acercamiento. Dios no necesita los animales. No necesita de que el humo de los animales llegue hasta su presencia para hacerse sentir Dios o para tener mayor nivel del que ya tiene. Dios no necesita de un corbán, de un sacrificio, sino que quien necesita aquello somos nosotros. Los que necesitamos hacer sacrificios, hacer ofrendas, somos nosotros. ¿Y por qué razón el Creador manda o les pide al pueblo de Israel que traigan este tipo de ofrenda? Yo hablé solamente de la ofrenda Olam, la ofrenda de vacuno, Olá, pero ahí en el texto o en la parachá se reflejan 5 niveles de ofrenda, de fuego, de otro tipo de animales también, y cada una también representa el estado o la condición del alma. Pero quiero enfocarme en el tema por qué es necesario traer esta ofrenda delante del Creador. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar o traer? Hoy día ya no existe el templo, hoy día ya no existe tampoco el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué tipo de ofrenda tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos nosotros acercar al Creador? Y cómo hay una actualización también en el mundo espiritual. Dentro de una de las clases que voy a dar de Pesach, que va a ser la Jesús y la Santa Cena, o Jesús y el cedro de Pesach, voy a hablar de algo tremendo que es la actualización en el mundo espiritual. Hay gente que se quedó pegada a un sistema arcaico. Dios no es un Dios arcaico, un Dios que no avanza. Tenemos un Dios infinito, un Dios que se actualiza. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, mira, esta vez golpea la roca con tu vara para que salga agua. Después le dice, ahora ya no quiero que golpees. Antes la presencia, la Shejinah, iba delante del Creador, que sea delante del pueblo. Iba como columna de fuego y como nube en el día. Y esa era la forma de manifestar la presencia y la dirección del Creador. Pero sin embargo, después, cuando aparece Josué, ya no existe nube y tampoco existe columna de fuego. Ahora Dios le dice, ahora Josué avanza, camina, porque mi presencia ya no va a ir delante, ahora mi presencia va a ir detrás de ti. Y donde tú vayas, yo iré contigo. Entonces, el mundo espiritual siempre se va actualizando y no va a ser novedad que en años más quizás tengamos que actualizar nuestra forma de pensar. Hoy día la gente piensa diferente a como era antes. Había una mentalidad esclava, una mentalidad de pobre. La gente asociaba la pobreza con la humildad. Después hubo una actualización en nuestro pensamiento y estas actualizaciones vienen de un mundo espiritual, donde Dios cada día va avanzando. Dicen los sabios desde que el día que Dios dijo, hágase la luz, hasta el día de hoy, la luz sigue creando y sigue avanzando. Hay un avance. Nosotros limitamos al Creador con nuestra forma de pensar, creyendo también que la Torá relata una historia bíblica, literal, donde los sacrificios eran para toda la vida. Ahí también dice muchas veces, esto va a ser mandamiento perpetuo. Pero ¿cómo se puede llamar mandamiento perpetuo a algo que ya no está vigente? Si para poder ser un mandamiento perpetuo se necesitaba el templo, el cual hoy día no está, se necesitaba el Cohen Gadol, el cual no está, entonces para que sea perpetuo en el mundo espiritual se necesita una actualización. Dios ya tenía preparadas las actualizaciones para nuestra generación. Y eso es lo maravilloso.
porque las ofrendas, los sacrificios todavía se pueden hacer con la actualización que el reino nos está dando. ¿Ya? Ahora, dice el verso 3 lo siguiente. Dice que esta ofrenda debe ser voluntaria. La ofrenda que se tenía que llevarse al Cohen Gadol. Dice, si su ofrenda fuese un sacrificio vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro en Tejachén. Y si no quiere llevar su ofrenda, se lo fuerza a hacerlo. Ya. Ahora, quiero que entendamos algo. ¿Por qué el Creador manda a pedir sacrificios de animales? Primero, en el mundo espiritual, cuando Dios crea el universo, lo crea de una forma exacta, de una forma equilibrada. El pecado produce un desequilibrio en el mundo espiritual, produce fragmentaciones. Por ejemplo, si yo tengo un rompecabezas con 100 piezas, el pecado que hace, me saca las piezas de ese rompecabezas y las tira o las pierde. Y para poder yo colocar este rompecabezas y completarlo o tenerlo en equilibrio, ¿qué necesito? Buscar las piezas faltantes. El pecado me quita eso. La reparación hace que esto se complete y siga funcionando en equilibrio. El tema es que cada vez que el hombre peca, que el hombre cae de una frecuencia espiritual, su conciencia es una conciencia animal, es una conciencia natural. El apóstol Saúl de Tarso, más conocido como Pablo, dice que el hombre animal, dice, no concede o no concibe entender las cosas espirituales. Por eso el hombre animal es la mentalidad o es la naturaleza que nos hace pecar, la que nos hace no entender las cosas, cómo funciona el universo. Un animal no tiene conciencia y es lo que a nosotros se nos hace diferente o nos diferencia de un animal, que el animal no tiene conciencia. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que el hombre animal no concibe o piensa de una forma, de una frecuencia baja. El hombre animal no entiende las cosas espirituales. Entonces, cada vez que nosotros caímos de una frecuencia espiritual o no elevamos nuestro nivel de elevación o de conciencia, comenzamos a actuar y a pensar como los animalitos. Un animal no tiene conciencia. Un animal, con tal de querer supervivir, hace y mata y busca su supervivencia. No le importa si otro animal va a quedar con hambre, no le importa si va a sufrir o no va a sufrir, porque esa es la conciencia animal, una conciencia que es totalmente racional. Y por eso el creador, ¿qué pasa? Le manda a pedir al pueblo de Israel una ofrenda animal. ¿Qué quiere significar esta ofrenda animal? Quiere significar lo siguiente. En el mundo espiritual, cada vez que hay un pecado, se forma una fragmentación. Cada vez que hay un pecado, se forma una fisura. Y el cosmos o el mundo espiritual tiene que castigar y tiene que poner en equilibrio en la fragmentación que se hace. El universo está encargado. Hay un nombre que se llama Elohim, que es la parte más severa de Dios. Dios tiene muchos nombres y cuando nosotros estudiamos en la escritura, la palabra Elohim tiene que ver con la severidad. Elohim también se le llama al universo. Dios dejó un sistema organizado, perfecto de cómo conducir este universo. Y dentro de esa funcionalidad, dentro de esa dimensión kármica o cósmica, el universo se encarga de poner las cosas en su lugar. Entonces, cada vez que pasa algo, ya sea un terremoto, sea un huracán, sea un diluvio, sea algo, es el universo poniéndole orden y equilibrio al pensamiento del ser humano. El ser humano muchas veces piensa mal y ¿qué hace? Levanta una fragmentación
levanta un juicio en alguna área del universo y eso va a producir que algo malo ocurra. Y el universo opera de esa forma, correctamente. Entonces, cuando el hombre peca, tiene una fractura, tiene una deuda que tiene que pagar. Y esa deuda corresponde al intelecto animal que el hombre llegó a tener en ese momento. Nadie que eleva su conciencia peca. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestra conciencia, estamos fuera del sistema kármico o de los juicios que el universo nos pueda tener. Pero cuando nosotros bajamos de ese nivel de conciencia, nos convertimos en lo que Pablo decía, una mente animal, una mente natural. Incluso la Torá del Rebbe Nachman dice que es un intelecto animal que nosotros alcanzamos. Y ese intelecto animal, para podernos salir de esa fragmentación, para poder salir de ese castigo, tenemos que traspasar esa deuda al animal. Y cuando nosotros se la traspasamos al animal, cuando reconocemos la fragmentación que hemos hecho. Un animal, mientras ese animal no se da cuenta que pasó una situación negativa, que causó un daño. Lo mismo le pasa al ser humano. El ser humano que no levanta su conciencia puede pecar, puede hacer daño, y mientras no entre en conciencia, en elevación, va a creer que eso es normal. Pero cuando se eleva dice, ¿por qué hice aquello? ¿Por qué cometí este error? Y ahí vuelve el hombre en Teshuvá o en acción. La parábola del hijo pródigo dice que este niño joven dice que salió y malgastó todo. Hizo y deshizo con el dinero que tenía. Y después dice la escritura, el párrafo que narra la parábola dice que, y volviendo en sí, dijo, iré donde mi padre, porque aquí me veo que quería ser incluso como un animal. Dijo, hasta los cerdos tienen que comer. Se identificó incluso con un animal. Para poder elevar su conciencia tuvo que entrar en raciocinio, tuvo que parar y decir, ¿qué estoy haciendo? Y eso significa volver, elevar nuestra conciencia, volver en sí. Pero esta deuda tiene que ser castigada. Entonces, cuando nosotros sabemos que algo estamos haciendo, ¿qué nosotros hacemos? En el mundo espiritual, en este plano, inmediatamente cuando cometemos un error, ya no lo hacemos como antaños. En el tiempo de Baikra o en el tiempo del Éxodo, ya no lo hacemos así, porque en ese tiempo el hombre que se reconocía el pecado, la fragmentación, ¿qué hacía este hombre? Tomaba el animal y este animal representaba su nivel de conciencia. Voluntariamente dice, yo lo pesco, lo llevo donde el Cohen Gadol. La Iglesia Católica sacó algo de estas enseñanzas y ellos lo que hacen, los curas, los padres, los sacerdotes, le dicen al pecador que confiese su pecado. Antiguamente el hombre tenía que hacer lo mismo, identificaba el problema, le decía al Cohen Gadol, este es mi problema, este es mi pecado y vengo voluntariamente porque me arrepiento. Y dice la Torá que este hombre tomaba la cabeza del ganado, del sacrificio, del corbán, lo tomaba y ponía sus manos en la cabeza, haciendo una tipificación que toda su culpa se la traspasaba a ese animal. Y ese animal era sacrificado, la sangre era quemada, las carnes, y ese olor llegaba delante del Creador y tomaba el arrepentimiento. Y con esa situación el universo se mantenía en equilibrio. Era la forma de mantener en equilibrio esa fragmentación que se producía por el pecado. Por eso, el tema del sacrificio no es algo que le beneficie a Dios, es algo que me beneficia a mí. Porque si yo no tomo conciencia y no alcanzo a llevar mi sacrificio, mi arrepentimiento, ese castigo, esa deuda, la voy a tener que pagar yo. Porque el universo me va a ver a mí como un animal, me va a ver a mí como una persona que tiene conciencia animal. Entonces, en esa situación, el universo va a buscar a quién castigar y el animal está para ser sacrificado en lugar de la persona que ha elevado el nivel. Me estoy dando a entender, ¿no es cierto?
Entonces, por eso, también aquí sale otra cosa, que si la persona no lo lleva voluntariamente, se le obliga a llevar este sacrificio. Entonces aquí ya podemos entender el por qué una ofrenda tiene que ser llevada de una forma obligatoria. Porque en el mundo espiritual hay una fragmentación. Entonces, cuando el Cohen Gadol sabía de alguna situación de pecado, de transgresión, o alguien se arrepentía, por dar un ejemplo, venía alguien y traía su ofrenda y le decía, vengo porque me arrepiento, peleé, discutí con mi hermano, nos ofendimos y yo me arrepiento. Traigo mi ofrenda y quiero elevar mi conciencia. En ese momento esa persona traía su ofrenda voluntaria, pero el otro no quería reconocerse, el otro no quería elevar o arrepentirse. Entonces, ¿qué hacía? Para que el universo siga trabajando en armonía, tenían que obligar a esa persona a traer su ofrenda para rectificar y poner en armonía esa fragmentación que él tenía. El mundo espiritual hoy en día funciona de la misma forma. Si nosotros no elevamos nuestra conciencia, el karma, la justicia, nos va a caer a nosotros. Por eso hay un verso que siempre lo he dicho como 3 o 4 veces, dice la escritura que Dios crea al impío para el día malo. ¿Y quién es el impío? Aquel que no tiene las ganas de elevar su conciencia. Aquel que no quiere y quiere irse en pos del pecado, ama el mal que está haciendo, le gusta dañar a las personas, le gusta robar, siente satisfacción haciendo las cosas malas. Y esta persona, por más que la luz del Creador se le aparezca, no quiere, ama más sus tinieblas que la luz. Incluso la Escritura dice, vosotros, dice, Dios los aborrece a ustedes porque amaron más sus tinieblas que la luz. Ellos amaron más el deseo de hacer daño, esa satisfacción. Y por buscar satisfacción, el hombre que hace, muchas veces no le importa de qué forma esa satisfacción la va a adquirir. Hay mucha gente que con tal de llegar a un puesto de trabajo, a un cargo más elevado, no le importa pisotear, acusar, dar malos testimonios de personas con tal de llegar a la cima. No es la forma. Entonces esta persona llega a un estado de una forma incorrecta, ofendiendo y tratando mal a las personas. Y a esta persona, el universo la ocupa como recipiente de castigo por su nivel de conciencia animal. Pero ¿cuándo? Cuando tú tienes la capacidad de elevarte. Si tú no tienes la capacidad de elevarte, en el momento en que el juicio llega, el karma no va a ser excepción de persona, no te va a esperar. El universo cada cierto tiempo pasa factura y cuando pasa factura el universo no te va a preguntar en qué nivel estás, va a ver tu condición. Si del cielo ve hacia abajo que tienes una conciencia animal, lamentablemente ese castigo te va a corresponder. Esa deuda la vas a tener que pagar porque tu conciencia no la elevaste, tu conciencia no la subiste a planos espirituales. Y cuando viene el karma y te ve elevado, busca. Esta persona no la puedo castigar. Por más que el universo te quisiera castigar, no te puede castigar. ¿Por qué? Porque tu nivel no es animal. Pero como hay una fragmentación que se produjo, el universo busca a quién castigar. Poner en equilibrio ese universo y a quién va a colocar en ese lugar va a ser al impío. A esa conciencia animal, a ese que no quiere buscar la conexión con el Creador. Hay un verso que dice en Santiago 4, verso 8, dice, si vosotros se acercáis al Creador, Él se acerca a vosotros. Hay una pared que ocurre cuando nosotros pecamos, cuando hay una fragmentación, se produce una pared, se produce una fragmentación, se produce un alejamiento, se produce una desconexión. Cada vez que el hombre peca, baja la frecuencia espiritual, pasa a desconectarse con el Creador. Y la teshuvá, el arrepentimiento, la elevación, nuestras ofrendas nos conectan, nos vuelven. Botamos la pared del pecado, botamos la pared que nos impide tener esa cercanía, esa intimidad con el Creador. Por eso, todos, miren, nosotros que estamos enseñando o que ya tenemos conexión con el Creador, uno sabe que cuando peca o hace algo indebido, automáticamente uno ya siente esa desconexión.
cuesta volver a recuperarla. Siente que la energía espiritual cae, siente que no tiene la misma fuerza para orar, siente que estudiar la Torá es una carga, todas esas cosas, y uno es consciente de aquello, sabe que algo mal hizo y cuesta volver a retomar esa conexión con el Creador. ¿Y qué dice la Escritura? Pero si yo me acerco al Creador, Él se acerca a mí. El tema es que tenemos que aprender a acercarnos aunque hayamos pecado, aunque hayamos cometido desconexión, tenemos que aprender a acercarnos al Creador. Y a medida que nos vamos acercando, Él se acerca. Y en algún momento esa pared se rompe. Esa pared que me impide acercarme al Creador va a caer. Lo importante es reconocer cuál es la área. Si nosotros reconocemos la área, podemos traer nuestro corbán, nuestro sacrificio para conectarnos con el Creador. Por eso, aquel que reconocía su pecado, su desconexión, traía esa ofrenda voluntariamente ante el Cohen Gadol. El problema es que las personas no quieren reconocer esa condición, esa fragmentación, la hacen tan propia de uno que al final dicen esto es mío, esto es parte de mí y no se dan cuenta que esa desconexión, esa clipot, esa cáscara te está impidiendo tener una relación con el Creador y eso tiene que caer voluntariamente. Tenemos que botar esa barrera, sacar esa clipot, esa cáscara voluntariamente. ¿Qué pasa si el hombre no lo hace? Va a tener que traerlo a la fuerza. Y ahí es cuando las personas dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué veo que no puedo salir de esta condición económica? ¿Por qué no me puedo sanar? ¿Por qué me pasa una y otra situación negativa? Es porque como no has traído tu corbán voluntariamente, reconociendo y sabiendo esa fragmentación que cada uno produce en el mundo espiritual, no la quiere traer. Y como no la quiere traer, el universo te ve y te trae el castigo correspondiente a esa fragmentación. Porque el universo tiene que estar en armonía, tiene que estar. Todo lo que hoy día vemos es la desarmonía, eso son las fragmentaciones del hombre, es la conciencia del hombre lo que está produciendo la guerra, el hambre, la enfermedad, las pestes, la hambruna, catástrofes. Incluso uno dice, es el creador que trajo un terremoto en tal lugar. No es el creador, es la conciencia del hombre la que quiere y le desea el mal a otra persona, le desea castigo a otra persona, y eso produce que algo en el universo se desequilibre. Y cuando viene el terremoto, viene una catástrofe, es el universo trayendo orden. Pero eso lo produce el mismo ser humano. Entonces, si no tenemos la capacidad de enfrentar nuestra clipot, de enfrentar nuestras cáscaras, nuestra desconexión, el universo nos va a mantener en una rueda de pecado, en una rueda de desconexión y de cosas negativas. Y por eso, y eso representa el animal traído a la fuerza, obligatoriamente. El animal tiene que ser sacrificado para poner en orden y en equilibrio nuestra vida. Tenemos que aprender a elevar nuestra conciencia. Tenemos que aprender a identificar la raíz del problema y cortarla para poder poner en equilibrio nuestra vida. Hay algo que dice el Zohar con respecto a, a Baikra y es lo siguiente. Baikra está escrita y tiene en su título o en la palabra Baikra y llamó dos Aleph y la última Aleph es una Aleph pequeñita, pero esta Aleph pequeña se le llama Aleph Saerá, que es la más pequeñita de todas las Aleph que hay. Aleph Saerá se llama. Y esta Aleph pequeña representa la pequeña luz que Moshe, con la cual Moshe se quedó después de que se levantó el pecado del becerro de oro. Antes de eso, con la entrega de la Torá, dice el Zohar que Moshe tuvo 1000 luces dentro de él, 1000 formas de luces.
Y con el pecado del becerro de oro, todas estas luces se apagaron y le quedó una sola pequeñita que se llamó Aleph Saerá. Y cuando el pueblo comienza a elevarse, comienza a construir y a rectificar el pecado de oro, Dios llama a Moshe. En Baikra, y por eso se llama llamó. Dios llama a Moshe y le dice, mira, existe una forma de volver a completar esas 1000 luces. Eso lo narra el Zohar y el comentario también del Rebbe Nachman en la Torah correspondiente a Baikra. Existe una forma de rectificar y de completar esas 1000 luces. Y esto corresponde de la siguiente forma a Moshe. Le dice, si tú tienes la capacidad de comenzar a buscar y ver las cosas buenas en cada israelita, esas luces van a irse completando. Si tú tienes y trabajas en buscar y en identificar las cosas buenas de las personas, esas luces van a ir avanzando y completándose. ¿Por qué? Claro, obviamente, Moshe sabía había puesto triste, estaba desconsolado y también estaba indignado con el pecado del becerro de oro. No podía entender por qué estas personas que Dios había bendecido habían creado este becerro. Estaba desilusionado y Dios le dice eso. Y esto nos enseña a nosotros también que si tenemos la capacidad de ver las cosas buenas en cada persona, nuestras luces comienzan a elevarse. Y no solamente nuestras luces, sino que también a medida que vamos viendo lo bueno en las personas, podemos también cambiar la polaridad de cómo las personas son. Y podemos trabajar en el tikkun olam, en la rectificación del mundo. En física cuántica, cuando nosotros dimos las clases, hay una cosa que enseñamos que fue que nuestra forma de mirar puede cambiar y modificar la realidad. Por eso hay una persona que a ti te puede caer bien, pero a otra le cae mal. Y es la observancia que uno tiene. Pero si nosotros comenzamos a observar a las personas y ver la luz que tienen ellos, sobre todo de las personas malas, que dentro de todas esas personas hay una esperanza, una chispa de esperanza, nosotros podemos elevar nuestra luz. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo mejor de esas personas. Hay gente que dice, no, yo a este no lo paso, no le veo nada bueno. ¿Y qué haces tú? Apagas la luz de esa persona y apagas tu propia luz también. Pero si tú dices, mira, esta persona a pesar de que tiene una conciencia animal, tiene el potencial de elevarse. Ha hecho cosas que no corresponden, pero la misma luz que me creó a mí lo puede levantar a él, sacarlo de esa condición. Y en ese momento nuestras luces empiezan a elevarse. Y la luz de la persona también puede elevarse por nuestra forma de mirar. Fue lo que Dios le dijo a Moshe. Las 1000 luces tuyas se apagaron porque tú viste lo malo de la gente con el pecado del becerro de oro. Ahora eso se va a rectificar viendo y buscando la habilidad y buscando lo mejor de cada persona. Por eso empezó a pedir ofrenda, empezó a que la gente busque y vea la forma de elevar su condición. Por eso le decía al principio, Dios no necesita nuestra ofrenda, nosotros necesitamos traerla al Creador para rectificar y elevarnos. Otra cosa que hace, que nos dice el libro de la Torah del Rebbe Nachman, es lo siguiente. Dice que el Zohar, que la palabra Vaikra, corresponde la letra pequeña a Aleph Saerá, que significa enseñar, y Saerá significa joven. Por esa razón, en Israel se le enseña a los menores, a los niños, a los jóvenes, a estudiar la Parashá desde el libro de Vaikra, haciendo alusión a la pequeña letra que corresponde a esta Parashá, Vaikra, Aleph Saerá, que es la pequeña Aleph. También otra cosa que nos dice el Rebbe Nachman, que cuando alguno de ustedes dice traiga un animal como sacrificio a Dios, dice que los sacrificios corresponden al acto de la creación. Perdón. Los sacrificios corresponden al acto de la creación y fue cuando Dios separó el bien del mal. De la misma manera, los sacrificios separan el bien y el mal. Eso está en Likutei Halachot, en el libro o el Zohar, más conocido como el Zohar del Rebbe Nachman.
Otra cosa que enseña el Rebbe Nachman, que es maravilloso, dice que cuando alguno de ustedes traiga un animal como sacrificio a Dios, este sacrificio va a ascender hacia el Ein Sof, hacia el infinito. Y al elevarse a semejantes alturas, los sacrificios tienen el poder en particular de rectificar todos los mundos, sobre todo los mundos inferiores. Por eso es necesario que esta ofrenda se presente delante del Creador. Hoy no está el templo. ¿Cómo solucionamos este tema? No está el Kohen Gadol. ¿Cómo rectificamos y que esta ofrenda suba delante del Creador? Esta ofrenda, dice el Rebbe Nachman, que tipifica la creación cuando Dios separó el bien y el mal. Por eso es que cuando nosotros traemos ese animal delante del Creador, nuestra conciencia animal hacemos la distinción. Este es el animal, esto representa el pecado, representa lo malo. Esto es lo que tiene que ser castigado. Mi conciencia es elevada, yo hago la diferencia del bien y el mal. Y a la vez, castigando el animal, castigando o ofreciendo la parte negativa, ¿qué hago? Reconozco el pecado y me presento como ofrenda, estoy trayendo rectificación en los mundos inferiores. A esas personas que están en frecuencia negativa, tengo la capacidad, como le dijo Hachán a Moisés, ve las cosas buenas en ellos y vas a ayudar a la rectificación. Hoy en día no existe el tercer templo, pero nosotros podemos tomar ese lugar. Todo aquello, Corbán, quiere decir acercamiento al Creador. Corbán quiere decir cercanía. Y ahora todo aquello que nos acerca al Creador es tomado en el cielo como un sacrificio, como una ofrenda agradable. Y aquí está la actualización que nosotros tenemos ahora. Esta es la actualización que el reino, que el cielo nos trae a nosotros. Ahora no existe el incienso de la Ketoret, cuando se presentaba y ese incienso llegaba, pero existe la oración de la Ketoret, existe el cántico, las meditaciones de la Ketoret, y reemplaza ese sacrificio que había en el Mishkan o en el tabernáculo. Las ofrendas que nosotros damos, la sedaká, tienen el poder de acercarnos al Creador. Dios no la necesita, pero sí nosotros la necesitamos para adquirir bendiciones, para rectificar también y poner en equilibrio el mundo espiritual. Nuestras oraciones también son ofrendas y son sacrificios delante del Creador. Y también nos acerca al Creador. Las meditaciones, la adoración, todo aquello que podamos hacer nosotros, que nos acerca al Creador, es considerado hoy como incienso, como ofrenda, como corbán. El estudio de la Torá es un corbán que nosotros tenemos para presentarnos delante del Creador. Nuestros Shabbat, las fiestas que estamos celebrando, son medios que tenemos para acercarnos al Creador. ¿Y qué decía el apóstol Santiago? Si vosotros se acercáis al Creador, Él se acercará a vosotros. El tema es que Dios siempre ha estado en el mismo lugar donde usted lo dejó. Nosotros creemos que Dios se alejó de nosotros y decimos, Dios se alejó de mí, ¿por qué yo no veo a Dios? Y no, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Fui yo el que me fui separando. Pero a medida que yo me voy acercando, da la ilusión que Dios también se acerca. Y es así. Dios se acerca. Usted se va acercando y Dios se acerca. Y en algún momento esa barrera de fragmentación, esa barrera de pecado, va a caer. ¿Y cuándo va a caer? Cuando yo identifico ese problema. Si yo tengo la capacidad de identificar ese animal que tengo, que me lleva a pecar y me lleva a hacer cosas inconscientes, sin el raciocinio espiritual, si yo tengo la capacidad de identificarlo, vengo y lo traigo para ser sacrificado. A través de la oración, a través de la meditación, a través del estudio de la Torá, voy a sacrificar esto. Si yo no lo sacrifico, el universo me lo va a hacer sacrificar obligatoriamente. Y cuando algo se repite, ¿sabes lo que pasa? Hay pérdidas en cada uno. Cuando hay un dicho que si tú no aprendes de la forma correcta, tú vas a aprender con el dolor. Y muchas veces el dolor es el mejor
instructor que el hombre tiene. El dolor siempre termina enseñándole a la persona lo que en su esencia no quiso aprender de una forma correcta. Si alguien te enseña de una forma correcta, con amor, y tú no quieres aprender, el universo te lo va a enseñar de una forma incorrecta. ¿Qué pasa cuando tú no quieres traer tu corbán, tu sacrificio? El universo te lo va a pedir de una forma obligatoria. Y esto tipifica ese círculo en el que la persona está constantemente, no quiere elevar su conciencia y eres castigado. ¿Por qué me pasa esto? Porque no estás aprendiendo la lección. Y cuando tú no aprendes la lección, tú repites de curso. Tú repites las situaciones, a veces vienen las mismas situaciones, en una, en otra y en otra, para que aprendan la lección. Y la persona que no aprende la lección termina perdiendo dinero, termina perdiendo tiempo, termina perdiendo y malgastándose por el hecho de no aprender a esa lección que con amor el Creador nos da. Muchas veces nosotros que somos padres le enseñamos a nuestros hijos lo mejor que podamos. Siempre el padre tiene la intención de enseñarle, darle consejos a los hijos. Y cuando los hijos no aprenden, muchas veces la vida les enseña. Y después vienen llorando, arrepentidos. Padre, aprendí de una forma incorrecta la lección. ¿Por qué? Porque en el momento no quisieron aprender con amor. Y eso nos pasa. Identifiquemos esa mentalidad, ese intelecto animal que tenemos. Traigámoslos en sacrificio. Hoy en día puedes traerlo, pedirle al Creador a través de la oración, a través de la adoración, a través de la comunión, de la meditación. Busca una forma de cómo conectarte con el Creador. Y esa oración, preséntala, y ahí, entre esa oración, involucra ese animal. Involucra ese corbán, ese sacrificio. Te presento mi debilidad, Padre. Te presento esta acción de la cual no he podido salir. Te presento esta parte animal, natural que tengo, que me impide acercarme a ti. Y en el momento en que tú lo traes voluntariamente, el Creador se empieza a acercar a ti. El Creador comienza a borrar esa barrera y cuando venga el momento del juicio, del castigo, el universo no te va a poder decir nada, no te va a poder castigar, no te va a poderte pasar factura. ¿Por qué? Porque tu elevación, tu mente no es la de un animal. Así que esta es la parachat que quería compartir con ustedes. Esperemos que la primera parte haya quedado grabada y juntarla y hacer una sola grabación. Y muchas gracias por su tiempo. El día lunes vamos a tener el estudio de PESA, la segunda parte donde vamos a revelar SOT, vamos a revelar hartas cosas maravillosas. No se la pierda, vamos a tenerla a las 10 de la noche. Dejo un tiempo de comentarios y me despido con esta clase maravillosa. Así que Shabbat Shalom a todos mis hermanos que están aquí presentes.